Hay una cosa que no os he explicado en ninguno de mis vídeos y es cuál es la mejor micro SD para tu Nintendo Switch. Al menos no le he dedicado ni un vídeo sobre esto y creo que es importante. Porque os preguntaréis, ¿realmente es necesario comprar una micro SD para tu Nintendo Switch? ¿Instalar juegos en una micro SD afecta al rendimiento de tus juegos de Nintendo Switch? Y ojo, ¿puedo comprar cualquier micro SD? Todo esto y más en este vídeo. Normalmente pensarás que si no compras juegos digitales no te hace falta comprar una micro SD. Error, estás equivocado. Muchos juegos físicos hace falta que descargues cierta actualización del juego, solo comprarlo. O bien el juego está incompleto y hay que descargar muchos, pero que muchos gigas después de su compra física. Por ejemplo, el Mortal Kombat 1, hay que descargar más de 30 gigas. El Football Club 24, también, casi 30 gigas. Y así, hay muchos juegos que obviamente no podrás jugar si no tienes una micro SD. Es raro, porque si me compro una Switch normal, hay juegos que los instalo y no puedo jugar. Porque no hay tamaño suficiente, así que oye, casi que es indispensable comprarse una micro SD. La pregunta es, ¿cuál me compro, Ray? ¿Cuál es mejor? ¿Hay alguna oficial? ¿Hay alguna no oficial pero que también sirva? Pues sí, escucha atentamente. Pero antes, fuerte like si te gusta Nintendo Switch. Y si te interesan las cosas de Nintendo Switch, más bien, debes estar suscrito a este canal, por supuesto. Así que ve aquí abajo, por aquí debajo, y suscríbete. Le clicas y ya está. Ya de paso activas la campanita. Tienes una guía completa de todo lo necesario de Nintendo Switch que debes saber en mi canal. Llevo más de 7 años haciendo cosas de Nintendo Switch. Primero de todo, lo importante, ¿dónde se pone la micro SD? Pues muy fácil, está aquí oculto, detrás de esta patita. Esa es la versión OLED, ¿vale? Pero la Nintendo Switch normal también está detrás. Y justamente por aquí tenemos una ranura pequeñita donde colocar la micro SD. Pero cuidado, no la introduzcas ni la saques, porque si la Switch está encendida, podría darte un error. Es importantísimo apagar la Nintendo Switch antes de nada y más aún cerrar esos juegos que estén en marcha. Podrían dañar lo que son los datos de guardados del mismo. Para apagarla correctamente deberemos pulsar el botón de Power durante unos segundos hasta que aparezca este mensaje. Y aquí pues opciones de apagado y apagar. Y ya está. No vale con pulsar el botón de aquí arriba y ya está. Hay que apagarla completamente. Y luego ya podremos extraer la micro SD o colocarla. En este caso, para sacarla es muy fácil. Apretamos un poquito, ¿ves? Y ya sale, así de fácil, ¿vale? En este caso tengo una micro SD de 1 tera. ¿Es necesario tanto? A ver, no es necesario tanta memoria interna, lo que a mí se me ha ido la olla. Porque como trabajo mucho con juegos de Nintendo Switch, pues tengo que instalar muchas cosas y hay que tener espacio. Aún así, me sobra. Así que yo la de 1 tera no la recomiendo, porque claro, es demasiado espacio. Pero bueno, aquel caprichoso que sepa que también la puede comprar, ¿vale? Vamos a ver qué tamaño yo recomiendo para Nintendo Switch. Porque es normal que no sepas cuánto más o menos te pueden ocupar los juegos que vayas a instalar, porque también hay free to play, hay juegos con cartuchos que requieren actualización, hay juegos digitales que tienes que descargar el juego completo en la Switch, y por lo tanto, a priori, pues no sabes qué ocupan más o menos. Yo con mi experiencia en general puedo recomendarte una micro SD, que en lo general no te va a dejar tirado, y tampoco te va a hacer falta más memoria, en principio. Y si no, mira, borra algún juego y ya está, no se borran los datos de guardados, así, se borran los juegos, la instalación. Luego si quieres seguir jugando con tu partida, luego vuelves a instalar y sigues jugando. No se pierde el guardado. Luego también comentaré si es posible pasar de una micro SD a otra micro SD y esas cosas. Pero el tamaño que yo recomiendo son de 256 GB. Hay 128, que te puede ir bien si juegas poco y tienes pocos juegos, ¿vale? Te puede aguantar. Pero al final, la mejor a largo plazo es la de 256 GB. Luego ya, si eres muy jugón y juegas a muchos juegos, quizás te vendría bien la de 512 GB. Pero oye, 256 como mínimo para tu Nintendo Switch. Con eso ya vas tirando de sobras. Además el precio es bastante económico, así que oye, tampoco será un desembolso importante. Tendréis abajo en la descripción todas las micro SD, pero existen varios modelos. Tenemos las micro SD licenciadas, las no licenciadas, y ahí pondré también las de AliExpress. Vamos a ver, las licenciadas por Nintendo son las oficiales y que Nintendo ha verificado que no os va a dar ningún tipo de problema. Están respaldadas por la propia Nintendo, así que, oye, problemas cero, ¿vale? Pero eso sí, son un pelín más caras, ¿vale? Valen unos eurillos más, a no ser que haya una oferta importante. Normalmente son más caritas, ¿vale? Luego está la versión sin tener a Nintendo detrás, pero que son lo mismo y valen unos euros menos. Yo he utilizado las dos y las dos jamás me han dado problemas, ¿vale? Ambas me han funcionado bien, nunca me han fallado. Eso sí, buscad siempre un equivalente en cuanto a características de las oficiales. Así también os aseguráis que no irán más lentas. Luego están las de AliExpress,
que hay por ahí muchas imitaciones, ¿vale? No licenciadas, pero que la ponen como licenciada con logos de Nintendo y esas cosas, y muy baratas. Mira, yo no sé, yo no me la jugaría, sinceramente. Son muy baratas, son muy suspicious, así que yo tiraría por marcas importantes, ¿vale? En este caso SanDisk. He colaborado con ellos en algunos vídeos, ¿vale? Pero en este no estábamos colaborando ni nada, o sea, esto lo digo objetivamente. Al final, hay microSDs en AliExpress que dan una confusión un poco, que se parecen mucho a SanDisk, o que se parecen mucho a Lenovo, o que se parecen mucho a cualquier otra marca de microSDs, pero no lo son. Por ejemplo, ahora mismo, una tarjeta microSD de 256 GB oficial licenciada por Nintendo te cuesta 28 euros. Que bueno, que es asequible. Si ya luego pasamos a la de 512 GB, te cuesta ya como un juego nuevo. Y yo creo que es preferible comprarte un nuevo juego que una microSD, con la que ya con 256 GB tienes suficiente. Una microSD de 256 GB te puede costar 5 euros menos si no es la licenciada por la propia Nintendo. Son 5 euros de diferencia. Esto hay que valorarlo un poquito con lo que estás dispuesto a arriesgarte. Ahora sí, realmente no fallan. Así que ya es decisión tuya si compras una licenciada o no licenciada. Ambas son válidas opciones. Una tiene un dibujo de un elemento de Nintendo y la otra no, ya está. Pero es que es igual, va a ir dentro de la Switch, no la vas a ver nunca más. Tendrás abajo en la descripción todas estas para que tú escojas. Y te voy a poner las buenas, ¿vale? Es que son compatibles y que no os van a dar ningún tipo de error en principio. Luego la siguiente duda está, ¿perjudica instalar un juego en la microSD en cuanto al rendimiento? La respuesta es sí. No va a afectar demasiado el rendimiento, pero si juegas, por ejemplo, a un juego que requiere cierta precisión y que el juego funcione en perfectas condiciones, por ejemplo, un Fortnite, un Super Smash Bros. Ultimate y esos tipos de juegos, yo te recomiendo instalarlo, y lo dice la propia Nintendo incluso, que lo instales en la propia memoria interna de la Switch. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en configuración tienes una opción para cambiar de sitio, ¿vale? Lo vas a buscar, lo haces y ya está, es fácil. Así que cosa importante, instalar juegos importantes en cuanto a rendimiento a la propia memoria de la Switch, o los que más utilices. Si hay un juego que juegas a diario permanentemente, como un Fortnite quizás, pues ponlo en la memoria interna de la Switch, ya está. Luego, ¿puedo pasar información de una microSD a otra microSD? No se puede, ¿vale? Porque cuando pones una microSD con cierta información, no puedes copiar y pegar los documentos de una microSD a otra microSD. Puedes cambiar de ubicación los documentos que están de la microSD a la propia Nintendo Switch y luego ponerla en la nueva microSD. Solamente de esta forma lo puedes hacer. No vale pasarla por ordenador y pasar directamente archivos de una a otra. Vas a tener que formatear esa microSD cuando la introduces. Y en verdad ya está. Eso es todo, amigos. O sea, en resumen, 256 GB. ¿Cuál? ¿Licenciada o no licenciada? 5 horas de diferencia, más o menos. Eso sí, a veces hay ofertas. La cosa es, Ray, ¿cómo me entero de las mejores ofertas? Pues, atento. He creado un canal de Telegram donde puedes enterarte de todas las ofertas que hay de Nintendo Switch que van sacando. O sea, apareció una Nintendo Switch OLED por 287 euros en AliExpress. Solamente ya no queden, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, han repuesto lo que es la edición coleccionista de Tears of the Kingdom en Amazon, ¿vale? Todo esto lo voy informando en mi canal de Telegram privado, solo para vosotros. Déjate de grupos de ofertas genéricas, porque las buenas las encuentro yo. Yo sé que lo que es una buena oferta o no. Llevo 7 años haciendo cosas de Nintendo Switch y buscando cosas. Sé cuando hay una buena oferta y cuando no la hay. Y sé qué producto es bueno y cuál no. Así que si quieres enterarte de las mejores ofertas para tu Nintendo Switch, canal de Telegram, se llama Ofertas Épicas Nintendo Switch por Ray Bacon, ¿vale? Ya está, abajo en la descripción también. Tendrás todo lo que utilizo yo, de accesorios, juegos, consolas, etc. en raybacon.info también. Así que nada, fuerte like, suscríbete para saber más cosas de tu Nintendo Switch y nos veremos. Bueno, pues mira este vídeo también, ¿no? Es importante también. O sea, entra aquí, ahora, y sigue descubriendo el apasionante mundo de Nintendo Switch. Próximo año, Switch 2.